Bienvenidos, encendemos una semana más las luces de la ciudad aquí en 7 Televisión. Ya saben que hacemos un repaso de la actualidad de Málaga y su provincia, de Andalucía y también la actualidad nacional. Hacemos información y opinión, y ya saben que cuando hablo de opinión es el tiempo de mis luces de palacio. Llevamos meses pidiendo al cielo que llueva y cuando lo ha hecho, ahora suplicamos porque deje de tronar y de arrasar campos, viviendas y vidas humanas. Veo lo devastadora que está siendo la Dana en la zona de Levante, en Valencia, en Alicante, y se me ponen los pelos de punta. Por suerte, en la provincia de Málaga no tenemos que lamentar vidas humanas como en la Comunidad Valenciana. El agua que ha caído a cántaros en el Valle del Guadalhorce ha provocado inundaciones y daños en cultivos y casas, pero no ha acabado con la vida de ningún vecino. Y eso que en una noche han caído 20.000 rayos, miles de truenos y casi 200 litros por metro cuadrado en Álora, otros cientos en Pizarra o en el Valle de Andalajís. Una vez más, la naturaleza nos ha demostrado su poder devastador. El río Guadalhorce, con un caudal de récord, 5,84 metros de altura, ha ido arrasando con todo lo que se encontraba a su paso, y muchos vecinos de la ribera tuvieron que ser rescatados en helicóptero. La buena noticia, que los pantanos, en solo 24 horas, han recuperado 27 hectómetros cúbicos, el equivalente a 5 meses de consumo de agua en la provincia. Y aún quedan días de lluvia y escorrentías por llegar a las cuencas de nuestros necesitados embalses. Pero esta buena noticia se ve empañada con los destrozos provocados por la riada, por los enseres, coches y casas afectadas, sobre todo en Estación de Cártama y Álora. Y sin embargo, eso no es nada para lo que está ocurriendo en las provincias de Valencia y Alicante. La muerte de personas ahogadas o llevadas por la fuerza de la corriente, los puentes destrozados, la vida sepultada en barro y agua es simplemente algo desolador. Desde aquí todo mi apoyo y condolencias a esas familias que han perdido a seres queridos, su negocio y sus casas. A toda esa comunidad valenciana, la terreta, que está desolada y destrozada porque el agua que tanto necesitaban ha arrasado con todo, lo más importante, con la vida de decenas de vecinos. No hay consuelo posible, por eso desde aquí todo el recuerdo y apoyo a esa comunidad que ha tenido peor suerte que nosotros. El agua, la Dana, ha sido asesina y esa es la peor de las noticias. Pues entramos ya en el tiempo de nuestra tertulia. Les presento a mis tertulianos de esta semana. Tenemos a la psicóloga Beatriz Villagrasa. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Al director de Farm Management, Pepe Alba, bienvenido. Muchas gracias. Y a la profesora de la Universidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Gema Lobillo. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bueno, la sonrisa al principio, pero es verdad que cuando he comenzado el programa y he hecho mi columna de opinión, lo primero que tenemos que dar es las condolencias a todos los valencianos, a toda la comunidad valenciana, porque efectivamente no podemos hablar de cifras porque, por desgracia, Pepe, a cada minuto que pasa la desgracia es aún mayor, no solo de los daños materiales, sino de las de personas y vecinos de la comunidad valenciana que están muriendo pues arrollados por esta Dana. Sí, la verdad que un drama humano, que es lo peor de todo, porque al final los daños materiales, evidentemente, para el que lo sufre son importantes, pero la cantidad de personas que están muriendo, que gracias a Dios en Málaga, al menos que sepamos hasta ahora, no ha habido ningún fallecimiento, pero lo de Valencia y bueno, Cuenca, Albacete creo que también, la verdad que es un drama humano, que es lo más importante de todo, desde luego. Sí, hablamos de los entresijos de la televisión, teníamos preparado otro programa con otra tónica en el principio del programa, pero nada más que ayer me tocó a mí estar en Álora, Pizarra, Estación de Cártama, viendo el desastre, Gema, cómo a muchos les pilló en su casa la crecida del Guadalhorce, 5,84 metros de altura del Guadalhorce, récord, y los tuvieron que rescatar en helicóptero, y nos parecía lo más grande. Y cuando hemos visto en estas horas lo que está ocurriendo todavía en la Comunidad Valenciana, y como dice, también en la zona de Albacete, en Castilla-La Mancha, pues... La verdad es que estas catástrofes, evidentemente, no se pueden, bueno, a veces se pueden prever, pero la mayoría de las veces pues no se pueden hacer, y entonces, bueno, pues surgen estas calamidades que como decimos, pues en Málaga, gracias a Dios, no ha habido pérdidas humanas, ¿no? Pero sí es verdad que ahora es el momento de
digamos, de buscar esos desaparecidos, pero que después habrá responsabilidades, supongo, porque se tendrá que investigar a ver qué es lo que ha pasado, o si simplemente también es porque ha habido el cambio climático y todo esto. La fuerza de la naturaleza. La fuerza de la naturaleza, pero bueno, tiene que haber evidentemente una investigación de a ver qué es lo que ha pasado, a ver lo que ha fallado, pero a lo mejor no hay responsabilidades o a lo peor sí, pero puede ser que se puedan tomar medidas para que esto no ocurra, ¿no? También es verdad que la zona de Valencia pues tiene una orografía muy característica y es propensa a esas danas. Exactamente, es propensa en esa zona de España. Igual que Málaga, bueno, es verdad que nosotros nos inundamos de vez en cuando, no llueve nunca y de repente cae, pero bueno, gracias a Dios no ha sido nunca tan, que yo recuerde, 89, sí, 2007, 2018 fue ya la última sí, gorda que tuvimos. Que yo recuerde no ha habido daños personales. Bueno, claro. Suele ser... En el 89 sí que hubo 6 Sí. personas que Y en el fallecieron. 18 creo que hubo también una mujer precisamente en la zona de Álora. Pero, Beatriz, ahora es el momento del chute de energía, de solidaridad para esas familias, de acogimiento, de también tenerles y ofrecerles un lugar en donde vivir porque Claro. se han quedado sin nada. Pero tú que eres psicóloga sabes que luego viene el duelo, ¿no? Porque muchos han perdido aparte de su familia, pero no solo aparte de su familia, es que los seres queridos y todo su entorno, su negocio, como decía yo, o Sí. incluso sus casas. Claro, es verdad que cuando viene la calma después de esta tormenta, las personas asientan un poco la situación, salen del shock de haberse podido salvar o sobrevivir a la situación. También puede aparecer, psicológicamente hablando, el estrés postraumático, es decir, el hecho de pensar que está lloviendo a tener que salir salvado a través de un helicóptero. Entonces, todo eso queda muy estimulando partes del cerebro que generan mucho estrés y mucha ansiedad, y hay que ir recuperándose y volviendo a la calma, poder retomar pues como puedan, estructurando el día a día y saliendo hacia adelante con la ayuda, el apoyo tanto gubernamental, político y demás, como de los familiares y de las personas del entorno, claro. Bueno, pues desde aquí todo nuestro apoyo de Desde todos luego. nuestros tertulianos con la Terreta, con la Comunidad Valenciana y con todas las provincias que están viéndose afectadas por esa dana asesina, decía yo en mi columna de opinión. Pero aquí en Málaga llevábamos pidiendo agua, como agua de mayo, nunca mejor dicho, Gema, y de repente lo que tú decías, cae de sopetón. Bueno, hemos tenido destrozos, pero claro, viendo lo que ha pasado, pues lo único bueno es la noticia de que 27 hectómetros cúbicos han llegado a los pantanos, tenemos agua ya para 5 meses y bueno, qué buena noticia, porque además parece que va a seguir lloviendo. Bueno, que siga lloviendo y que sigamos recogiendo agua, porque después vendrán los días de sequía que serán eternos, ¿no? Entonces, bueno, creo que llueva siempre es una buena noticia, lo que pasa que con moderación, claro está. Y en Málaga estamos acostumbrados a que o no llueve o nos caen 3 trombas de agua, ¿no? Mira, decía antes Beatriz, los rescates en helicóptero, yo ayer estuve presenciando alguno, pero es que incluso hubo rescates de personas que estaban en su autocaravana, de animales, ahora vamos a ver algunas imágenes de esos rescates, porque ese momento, Beatriz, ¿cómo tiene que ser ese momento en donde tienes el agua por encima de la cintura y la verdad es que no sabes si va a ser posible, porque además la fuerza del río ayer, del Guadalhorce, era tremenda. ¿Cómo se vive eso? Bueno, lo asombroso en emergencias es cómo el ser humano es capaz de reaccionar por encima de su capacidad. No solo en fuerza, que es muchas veces lo que se habla, ¿no?, de sacar una fuerza sobrenatural, sino también el poder dejar de lado miedos o situaciones, sensaciones de riesgo y querer sobrevivir por encima de todo. Entonces, en esos momentos de rescate y demás, la persona está enfocada en seguir adelante y en sobrevivir. Sí, yo los veía, Pepe, que se encaramaban a los tejados en la zona de la barriada del puente en Álora, estaban ahí esperando, me llegaba el helicóptero, recogía el bombero, lo volvía a subir al helicóptero, pero qué momentos de tensión y sobre todo cuando tú ves, hablaba con el alcalde de Cártama y decía que él no había visto nunca el río tan alto que llegaba al puente de hierro, al puente viejo, y la fuerza y la rapidez que llevaba el agua. Sí, la verdad que las imágenes son espeluznantes.
y la sensación de peligro y de que está llegando el final, que tiene que tener esa persona encaramada en el tejado de su vivienda, viendo nada más que la desolación que hay alrededor, bueno, es terrible, porque además, luego yo entiendo que claro, desde el helicóptero, desde la imagen se ve todo bien, pero cuando tú estés subido en el tejado, que tampoco verás nada más que agua por todos lados, dirás, bueno, aquí me quedo yo. O sea, que yo creo que tiene que ser terrible, esperemos que no tengamos que vivir ninguno esa experiencia, porque tiene que ser desde luego, y entiendo que luego, como dice Beatriz, que haya luego traumas asociados a haber vivido eso, ¿no? Claro, la verdad es que yo estoy pensando en unas imágenes que vi de una chica, creo que fuera en Valencia, que estaba en mitad de la nada, rodeada en un árbol, ¿no? en un árbol. El coche se lo había llevado. Y que no sabía qué hacer, porque es que estaba aquí, que estaba llamando, porque estaba sola y desesperada, ¿no? O sea, no tenía ni un coche donde subirse, ni nada. O sea, son unas situaciones bastante complicadas. Es verdad que en Málaga, ahora que recuerdo, también se vivió un sábado por la noche una situación en la que los bomberos tuvieron que hacer. Vamos, yo me encontraba por la zona y mis amigas que estaban... se quedó anegado, ¿verdad? Sí, la zona del Corte Inglés también. El centro se quedó anegado, tuvieron que también sacar a una amiga del coche, porque es que los bomberos tuvieron que llegar, porque nos dejó a cada una en nuestra casa, y tuvieron y la verdad es que la labor que hacen los bomberos es impresionante, ¿no? O sea, estos cuerpos del Estado realmente no le damos la importancia a veces que la que tiene, porque están arriesgando sus vidas para salvar las nuestras. Sí, porque yo ayer, por ejemplo, mira, vi, solo en la provincia de Málaga, Protección Civil, 061, 112, Policía Local de los distintos municipios, Policía Nacional. En Valencia está la UME, es decir, la Unidad Militar Especializada del Ejército también. Y es que es un momento en donde está desbordado todo, no metafóricamente, sino realmente, porque el agua lo inunda todo. Pero es que además estamos desbordados de necesidad, como tú decías, de sobrevivir. Lo que decía ahora Gema de esa mujer, que gracias a Dios tenemos los móviles. Porque fijaos antes cómo era el que se quedaba totalmente aislado y no tenía forma de pedir auxilio. Claro, un poco como decía él, la adrenalina que tiene en el momento, pues te puede llevar a bloquearte a lo mejor y quedar parada o paralizado, o bien a tomar medios y medidas a buscar la solución, ¿no? De alguna manera. Entonces te estaba oyendo y estaba pensando, bueno, esa chica seguramente pensaría hace un mes el que nunca se encontraría en esa situación. Y de pronto, por unas lluvias que antes a lo mejor era algo que veíamos en la televisión que pasaba en otros continentes, ¿no? Era más el niño en América, situaciones que ahora mismo estamos viviendo en España y que no es tan habitual. Antes no pasaban, no teníamos estos temporales, ¿no? Sí, y a mí ahora que has dicho lo de los cuerpos de seguridad del Estado, me llama la atención porque la mayoría de la gente huimos. Hoy escuchábamos en las noticias, ¿no?, que hay que evitar a lo mejor salir a la calle, evitar tal, pero toda esta gente tiene que arriesgar su vida para salvar a los demás, pero vosotros los periodistas también. Es decir, también tenéis que ir a meteros en la boca del lobo allí para contar lo que está pasando. Los incendios forestales son peores, la verdad. Bueno, los incendios forestales son peores porque el fuego y el viento, que cambia pues la dirección del fuego, de ir al norte va al sur y te puede pillar, pero nosotros somos los que lo contamos, pero al fin y al cabo siempre estamos un poquito más lejos, ¿no? Dentro de lo que nos dejan también las fuerzas y cuerpos de seguridad, que hacen su trabajo precisamente de podamos informar, pero con seguridad. Pero decía pero antes... eso es vocación, te iba a decir, eso es mucho vocación. O sea, los periodistas, me incluyo también, que también lo soy, pues es verdad que tenemos esa vocación de informar, o bueno, en el ámbito... También están, por ejemplo, los periodistas los corresponsales de guerra, que muchas veces dicen cómo estas personas tienen tanta vocación para hacer eso, ¿no? Y bueno, en este caso, pues evidentemente tienen que estar en la noticia, donde se crea la noticia, ¿no? Pero bueno, eso es vocación, igual que la docencia es vocación, igual que la psicología es vocación, igual que pues la medicina o la... Pero bueno, creo que es bueno reconocerlo, ¿no? También que... Sí. Bueno, se agradece, Pepe, porque la verdad es que echas horas de kilómetros de coche, horas de coche y mucho patear para poder llegar a los sitios. Pero decías tú una cosa, Gema, que
no quiero que se quede en el tintero, y es que durante todo el verano hemos estado hablando del calentamiento, del mar Mediterráneo que estaba muy caliente, nosotros lo hemos notado aquí en la Costa del Sol. ¿Sabían los expertos que una dana destructiva podía producirse? Pero es que es verdad, Pepe, que por mucho que nosotros tengamos la previsión y se quiera evitar lo inevitable, muchas veces la fuerza de la naturaleza, por mucho que tú tengas preparado, es que hemos visto que se ha llevado puentes en Paterna, por ejemplo. Sí. Yo creo que sí que es verdad que hay determinadas medidas que se podrán tomar, pero evidentemente esto al final la naturaleza reacciona como reacciona. Ahora, esta mañana estaba yo leyendo, ahora se habla de los medicanes, que son como huracanes en el Mediterráneo, que se crean con la dana precisamente, porque viene la gota fría, ¿no? Es como una burbuja de aire polar y que se mezcla con el aire caliente del Mediterráneo, y por eso además se da, por ejemplo, en Málaga o en Valencia, en esta zona. Al final son fenómenos naturales que van a ocurrir y van a seguir ocurriendo. Yo sí que creo que esto evidencia también el cambio climático, que antes, por ejemplo, Beatriz lo comentaba también, y esto pasa y pasará cada vez más. Yo creo que sí que habrá medidas que se puedan tomar, pero al final la naturaleza es la que manda, y por muchas medidas que la naturaleza es salvaje, quiere decir, nosotros intentamos dominarla, pero igual que en el mar, cuando intentamos ganarle terreno al mar, el mar termina comiéndolo. Pues yo creo que es verdad que, aunque a pesar de todos estos daños personales, materiales, al final es que la naturaleza es la dueña, digamos, de todo, y no podemos controlarla. Y como decía Pepe, medicanes, esos huracanes, es que incluso hablaban los meteorólogos de que ahora las borrascas estaban entrando al contrario de lo que suele ser habitual. Llegaban a Málaga no por Huelva y Cádiz, que es como ha sido siempre, sino que venían desde el Mediterráneo en sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, que, como tú decías, la naturaleza empieza a darnos también signos de que no está contenta como estamos actuando, ¿no? Quizá. Sí, igual hay que escuchar un poco lo que nos dice, y efectivamente si se están dando otros cambios y aquí puede llover de esta manera, pues a lo mejor estructuralmente, urbanísticamente, con la limpieza de los ríos y demás, podemos sosegar un poco la situación, pero es verdad que cuando la fuerza de la naturaleza es mucho más contundente, las ciudades, las montañas y lo que haya por medio se lleva, claro. Yo creo que y es muy importante, perdona, que hagamos caso de los avisos de las autoridades, porque no nos lo tomamos en serio la mayoría de las veces, creo. Es decir, porque es verdad que se queda mucha gente en carretera con los coches. Estamos en alerta, estamos en tal, y bueno, y cojo el coche igualmente, sigo haciendo mi vida normal, y yo creo que nos falta también un poco de escuchar cuando hay una alerta y tomárnoslo en serio, porque es que nuestra vida puede estar en riesgo, ¿no? Claro. Vamos a lo positivo, y es que, lo decía yo antes, ¿no? Por el momento, 27 hectómetros cúbicos, que es que tenemos agua para 5 meses. Es decir, nuestros pantanos, Gema, empiezan a recuperar algo de ese agua que se gastó durante el verano cuando teníamos aquí a los turistas, vienen las escorrentías, parece que en los próximos días también va a seguir lloviendo, ojalá. ¿Tú crees que podría ser ya que hemos terminado este ciclo de sequía y vamos a tener por lo menos un poco de alivio? No, me siento decirlo, pero creo que no. Yo creo que siempre nos vamos a estar quejando. Por si llueve, como el refrán de no llueve a gusto de todos, pues aquí siempre vamos a estar así. Porque es verdad que si llueve, porque llueve. Si no llueve, porque no llueve. Si llueve mucho, porque llueve mucho. Si llueve poco, porque llueve poco. Entonces, bueno, realmente también es la naturaleza humana, ¿no? Nunca estamos conformes. De todas formas, yo creo que se están haciendo avances también. Con el año pasado, con el tema de la sequía, le vimos la oreja al lobo, ¿eh? Y entonces yo creo que sí hay proyectos interesantes que se están por lo menos estudiando para que esto, si ocurre, pues estar más prevenido, ¿no? Yo creo que, gracias a Dios, esto es una noticia puntual. Quiere decir que se hace mucho trabajo, es muy fácil también criticar pues, a los gobiernos, a las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Cuando ocurren este tipo de cosas, pero es verdad que yo creo que hablamos poco de ello, gracias a Dios, porque yo creo que hay mucha prevención, hay muchos estudios, hay muchos expertos. Lo que pasa es que hasta los expertos a veces sorprende. O sea, igual que los terremotos, a veces los maremotos, o bueno, pues ha ocurrido desgracias muy grandes porque no lo han visto venir, porque a lo mejor ha sido, ¿no? La tierra ha dado, o la naturaleza ha dado un giro
sorprendente, ¿no? Bueno, sigue lloviendo, Pepe, y ojalá que no llueva con la fuerza y la virulencia de la Comunidad Valenciana. Y bueno, lo positivo es que empiezan a entrar hectómetros cúbicos en los pantanos, en la Viñuela sobre todo, que es uno de los más necesitados. Súper importante que entre agua, porque yo ya me veía este verano duchándome con tinto con casera. Así que espero que siga lloviendo, que no caiga agua así, pero que siga lloviendo, y es verdad que se agradece que hayan llenado los pantanos para 5 meses, pues bueno, pues hemos empezado bien, aunque haya sido de esta manera tan brusca, ¿no? Mira, me decía mi compañero Pablo que tiene un niño de 7 años y le decía a su hijo que no estaba acostumbrado a que lloviera tanto. Dice, papá, ¿por qué llueve tanto? Es verdad que los niños, y sobre todo los de esta edad, han tenido una pandemia, confinamiento y sequía, ¿no? Vaya, la verdad es que, fíjate que Concepción, que él no concebía que lloviese tanto y tanto porque no estaba acostumbrado a verlo. Claro, bueno, los niños se asombran y disfrutan y curiosean con todo, ¿no? Y a lo mejor también tienen la capacidad de adaptarse. Entonces, en un confinamiento les dices que se queden en casa y la manera en la que se lo dijimos fue suficientemente contundente para que no hubiera casi quejas, ¿no?, al respecto. Con la sequía, los niños aprenden a que la ducha está cerrada porque es que no hay agua para que caiga por todas las duchas y se hacen cargo un poco de la situación. Porque aquí en Andalucía se vive la sequía, mucho más que yo soy de Madrid y nada que ver. Se padece, ¿no? Se padece. Claro, es como pues vamos bueno. a hacer una pequeña pausa, ya saben ustedes que va a seguir lloviendo, esperemos que sea lluvia calaera de la buena, y desde aquí, ya saben, le damos también un abrazo solidario a la Comunidad de Valencia, a la provincia de Albacete y a todas esas provincias españolas que están sufriendo las consecuencias de esta dana salvaje. Pues entramos en el tiempo de nuestra entrevista. Hoy nos tomamos un Málaga con el portavoz de Bosque Urbano, Pedro Francisco Sánchez. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Bosque Urbano. Yo acabo de pasar hace unas horas por ese entorno, por ese cuadrante que tenemos y ese pulmón que podría ser en la ciudad. Y la verdad es que qué agradecido es ese terreno que cuando llueve, que es verdad que ha llovido en las últimas horas bastante, pues ahí empieza a salir verde. La verdad es que la vida fluye en el Bosque Urbano de Málaga. De hecho, son más de 300 árboles los que los voluntarios y las voluntarias de Bosque Urbano Málaga llevamos plantados, 300 árboles que cuidamos, regamos durante todo el año, y esta lluvia les viene fenomenal para que se pongan espléndidos. Ahora mismo, cualquier persona que pueda pasear por ahí puede ver y puede vislumbrar lo que realmente puede ser ese espacio como un gran pulmón verde para Málaga. Pedro Francisco, explícanos cuántas personas componéis el movimiento de Bosque Verde, cuál es el objetivo y sobre todo por qué esa zona que está enclavada entre Valle Inclán, entre lo que es la carretera de Cádiz, la avenida de Europa, es tan importante que en lugar de hacer, luego veremos los proyectos que hay de edificaciones, pues tuviera esa zona tan masificada, pues un bosque. A mí siempre me gusta empezar haciendo un poquito de historia, ¿no? Bosque Urbano Málaga es verdad que lleva unos 7, 8 años desde que nació, pero la reivindicación de una gran zona verde en los antiguos terrenos de Resol es una reivindicación histórica de los vecinos y las vecinas de Málaga. De hecho, cuando allí existían los bidones de la empresa Resol, los vecinos de las barriadas colindantes se manifestaron y pidieron que se desmantelaran los bidones, y al mismo tiempo pedía que se hicieran una gran zona verde. En aquel momento ellos hablaban de un gran parque. Bosque Urbano Málaga lo que hace es darle una vuelta más a esa propuesta vecinal, que como digo es histórica por parte de los vecinos y vecinas de Málaga, y lo que estamos proponiendo es una gran zona arbolada. ¿Por qué una gran zona arbolada? Porque entendemos que desde un punto de vista medioambiental tiene mucha más calidad y genera mucho más beneficio que un parque tradicional, los que estamos acostumbrados en Málaga, donde hay césped, palmera, o hay incluso mucha más zonas de no plantación, que la que realmente queremos, que es una gran zona verde, una gran zona arbolada. ¿Y por qué lo planteamos ahí? Pues porque mira, está justo en el centro de los distritos más densamente poblados de Europa. El distrito de Carretera Cádiz y el distrito de Cruz de Humilladero. Tienen densidades de población por encima de los 480 habitantes por hectárea, cuando los organismos internacionales recomiendan que no se supere los 120 habitantes por hectárea. Pero es más, esos dos distritos tienen un enorme déficit de zonas verdes. Hay barrios en Cruz de Humilladero, en Carretera de Cádiz, que no superan los 2 metros de zona verde por habitante. Cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de entre 10 y 15 metros de zona verde por habitante,
habitantes y un ideal de 20. Esto, que parece, pues bueno, que son cifras, es realmente lo que significa es calidad de vida para los vecinos y las vecinas de Málaga. Por eso entendemos que no podemos perder la última oportunidad que tiene Málaga, la última oportunidad que tienen estos dos distritos de prácticamente en el corazón de la ciudad generar una gran zona arbolada, un gran parque, una gran zona para uso y disfrute ciudadano, como tienen otras capitales del mundo, como tienen otras grandes ciudades. Sí, porque ¿cuántos miles de metros cuadrados hay en esa zona? Porque sería además el bosque, el pulmón verde más grande de Málaga, ¿no? Son 177.000 metros cuadrados los que tiene la parcela y no podemos desaprovechar ni un solo metro, no podemos ceder ni un solo metro, porque efectivamente, como hemos dicho antes, hay un enorme déficit de zonas verdes en esos dos distritos. Y sería el bosque mediterráneo más importante del sur de Europa, prácticamente. Lo decía usted, y ahora veremos imágenes de una reivindicación que tiene más de casi 30 años, porque era Celia Villalobos, alcaldesa de Málaga, Francisco de la Torre era concejal de urbanismo, cuando ya los medios de comunicación empezábamos, la prensa sobre todo, empezaba a publicar pues los distintos proyectos que se iban hablando de hacer en los terrenos que se habían recuperado de aquellos bidones de Repsol. Y desde entonces, pues han pasado 3 décadas y bueno, seguimos con un espacio que no se sabe lo que se va a realizar. Ha habido varios proyectos de edificación y lo que sí hay es una reivindicación ciudadana, ¿no? Efectivamente, pero le digo más. Efectivamente ha habido muchas propuestas de creación, de urbanización de esos terrenos, pero hay un dato muy importante que no podemos olvidar. El Plan General de Ordenación Urbana de 1983 dibujaba la parcela en su totalidad como zona verde. Y eso es un dato muy importante. Después, cuando ha ido evolucionando los planes generales posteriores, sí se ha empezado a generar o crear urbanización de la parcela, pero es un dato muy importante que en el Plan General del 83, la reivindicación histórica de los vecinos de que toda la parcela fuera una zona verde, se pintó, y en el Plan General del 83 toda la parcela, prácticamente toda la parcela, estaba destinada a zona verde. Pues hemos visto cómo en distintas acciones que habéis realizado, pues habéis plantado árboles, habéis recogido plásticos, la basura que muchas veces se generaba ahí. Intentáis al menos cuidar una zona para que tenga un uso recreativo en un futuro. Sí, nosotros tenemos claro que los terrenos son municipales, son públicos 100%, porque una parte es del ayuntamiento, vamos a hablar aproximadamente del 75% de la parcela de titularidad municipal, otro 25% de titularidad estatal, de la Sareb, por lo tanto los terrenos son de todos los malagueños y nosotros entendemos que los malagueños tenemos que empezar a cuidar, a tomar y a realizar ese bosque urbano que llevamos demandando a las administraciones y que no lo hace. Y efectivamente, son más de 300 árboles los que ya llevamos plantados por voluntarios en diferentes acciones de plantación que realizamos prácticamente en los meses de noviembre y diciembre, y en verano pues hacemos un cuidado de esos árboles a través de riego, de limpieza de la parcela, porque entendemos que la parcela nos gusta que esté limpia, que esté adecuada para que efectivamente sea ya tomada y sea utilizada por los vecinos y las vecinas de Málaga, que efectivamente van a pasear, van a montar en bici, van a pasear a sus mascotas, etcétera, y hoy en día esa parcela, ese bosque urbano ya tiene mucha vida. La crisis del ladrillo fue fundamental para que no se construyera en esa parcela. Es verdad que hubo una promotora que tenía previsto ya realizar un proyecto de edificación. Luego hemos visto distintos proyectos que ahora veremos, algunos casi siempre rascacielos, que no sé por qué Málaga en los últimos años se está convirtiendo en una ciudad de rascacielos salteados, porque no es ni siquiera, podría ser una zona como un Manhattan, pero no, aquí lo vamos desperdigando, ¿no? ¿Cómo está la situación? Porque también hay otro proyecto y parece que bueno, la justicia es la que está por el momento poniendo cortapisas. A ver, desde Bosque Urbano Málaga siempre hemos intentado mantener una relación de diálogo en el ayuntamiento. Hemos intentado hacerles ver que la propuesta de una gran zona verde es la que realmente necesita esa zona, por lo que hemos explicado anteriormente, porque es una zona densamente poblada, porque es una zona con un enorme déficit de zona verde, etcétera, etcétera. Desgraciadamente no hemos tenido una respuesta positiva por parte del Ayuntamiento de Málaga y todo lo contrario, ellos han seguido intentando vender la parcela, de hecho pusieron la parcela en venta y desde Bosque Urbano Málaga pues pusimos un contencioso administrativo oponiéndonos a esa venta y pidiendo algo que es muy importante, que es volver a la calificación que los terrenos tenían en el Plan General de 1983, ¿no? Y es lo que realmente estamos pidiendo. Nosotros hemos hecho un contencioso administrativo haciendo una impugnación directa del Plan General
de 2011 y impidiendo que se volviera al plan general del 83. Ahora mismo la venta está paralizada por el juzgado y hasta que no se resuelva el pleito judicial que tiene con Bosque Urbano Málaga no se va ni a vender ni se va a construir. Por eso es muy importante que tengamos fuerza suficiente para poder seguir defendiendo por la vía judicial el Bosque Urbano de Málaga. Ahora mismo tenemos abierto una recogida de fondos a través de la plataforma Goteo, donde los malagueños pueden hacer sus donaciones y todas esas donaciones van a ir íntegramente al mantenimiento y para seguir plantando árboles en los terrenos y para poder seguir sufragando esa vía judicial. La vía judicial, ¿no? Porque es verdad que de repente en Málaga hay dos movimientos de ciudadanos, no a la Torre del Puerto, Bosque Urbano, y los dos están interconectados porque lo que se quiere realizar son torres, edificios, rascacielos, ¿no? Bosque Urbano Málaga no se opone a la idea de rascacielos, ¿no? Lo que sí entendemos es que, como bien dice también los compañeros de Defendamos Nuestro Horizonte, no entendemos que esas torres no deben ir en esa parcela. Entendemos que esa parcela debe de ser un espacio público, un espacio de uso ciudadano, una gran zona arbolada, como ya se pintó, como ya se diseñó en el Plan General del 83. Y entendemos que es por la situación que hemos hablado antes de los dos distritos, porque son dos distritos muy densamente poblados, porque venimos de distritos donde el desarrollo urbanístico que se hizo en los años 70, 80, muy acelerado, no dejó espacio para uso, no dejó sitio para espacios públicos. Y es la última parcela que tienen esos distritos, es la última parcela en esa zona de Málaga para poder contar con una gran zona arbolada, con una gran zona verde, con un espacio para uso y disfrute ciudadano. Por eso entendemos que tenemos que pelearlo y por eso vamos a seguir peleándolo, porque es la última oportunidad que tiene Málaga de contar con una gran zona verde. Edificios, rascacielos se pueden hacer en otros espacios de la ciudad, de hecho se están haciendo, por ejemplo la zona de expansión de Teatino es un lugar idóneo y adecuado para hacer ese tipo de edificaciones. Entendemos que zonas como la de Carretera Cádiz, como la de Club Milladero, pues tienen que aprovechar esas antiguas zonas industriales que se están desmantelando pues para abrir espacio para la ciudadanía. Sobre todo porque, como usted decía, son las dos zonas más densamente pobladas de Málaga y de las más densamente pobladas de Europa, ¿no? Es decir, si hacemos rascacielos, pues estamos de nuevo, aunque sea a lo alto, estamos invadiendo la zona con muchas más personas, con muchos más servicios que se necesitan en una zona ya masificada, ¿no? Efectivamente, y desgraciadamente sin tener aseguradas las conexiones y las fórmulas de viabilidad, o sea, de movilidad, ¿no? Porque lo hemos denunciado también desde Bosque Urbano Málaga, toda esta urbanización se justifica desde el punto de vista de la movilidad con la conexión del Boulevard Adolfo Suárez con la autovía, con la MA20, ¿no? Tenemos una carta y un informe de carretera, del director general de carretera, que nos dice que esa conexión no se puede hacer porque incumple la normativa vigente de carretera. O sea, se puede construir muchos edificios, se puede construir muchas viviendas, pero no va a haber un plan de movilidad que dé entrada y salida a todo ese tráfico que va a generar los centros comerciales, los hoteles, las nuevas edificaciones. Y también estamos viendo los malagueños, y lo estamos sufriendo, que todas esas edificaciones que se dice y que se están construyendo, de hecho, por ejemplo, en la zona de la Princesa, la que está justo al lado, hay 3 enormes edificios. Estamos viendo los malagueños que no es para los malagueños, que son viviendas... Los precios son disparatados, ¿no? Ya no solo disparatados, sino que son viviendas que se están destinando casi en exclusividad al alquiler turístico y que no van destinadas al uso para los malagueños, para que los malagueños puedan tener acceso a la vivienda, sino todo lo contrario. Forman parte y ayuda a la especulación y al final van dirigidos pues, para alquileres turísticos o edificios meramente especulativos, ¿no? Llegamos al final de la entrevista, pero me gustaría, para aquellos malagueños o aquellos vecinos de Málaga que quisieran colaborar con Bosque Urbano, ¿cómo se pueden llegar a vuestras redes sociales, a vuestra página web? ¿Cómo lo pueden hacer? O cómo, si quieren, a lo mejor participar en la limpieza de la parcela o cuando ustedes plantan árboles. Pues Bosque Urbano Málaga es un grupo totalmente abierto, se puede uno sumar al proyecto cuando quiera, se puede contactar con nosotros, como bien has dicho, a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, a través de nuestra página web. Casi prácticamente toda la semana hay actividad de riego, de limpieza, de adesentamiento de los terrenos. Posiblemente pronto hagamos, si siguen las lluvias, hagamos un llamamiento para hacer una nueva plantación. Se puede sumar toda la gente que quiera a todas las actividades que vamos o que hacemos desde Bosque Urbano Málaga, y también me gustaría volver a insistir en esa posibilidad que tienen de poder ayudarnos a través de la recaudación que estamos haciendo en la página de Goteo para poder sufragar tanto
tanto la plantación y el cuidado del espacio como la vía judicial, como los costes judiciales. Pues Pedro Francisco Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros, que haya mucha suerte y le invito para en otra ocasión, sobre todo si hay buenas noticias, ¿no? Que las noticias sería pues que nuestra ciudad pues tuviera esas 177.000 metros cuadrados pues para el uso y disfrute de todos los malagueños y para que tuviéramos un pulmón verde en nuestra ciudad. Bueno, mientras eso pasa o no pasa, nosotros volvemos de nuevo a nuestra mesa de tertulia. Pues volvemos de nuevo a nuestra mesa de redacción. Si no estaba en el principio del programa, les presento a mis tertulianos, que esta semana son Beatriz Villagrasa, tenemos a Pepe Alba y también a Gema Lobillo. Hemos visto, Gema, cómo Pedro Francisco Sánchez, que es el portavoz de Bosque Urbano, pues pide que esos 177.000 metros cuadrados que hay en una zona tan densamente poblada como es Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz, pues se convierta en un bosque urbano. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que Málaga necesita evidentemente zonas verdes porque sobre todo las zonas céntricas, que ya al principio, sí, hace tiempo decíamos, zonas céntricas calle Lario, ¿no? Bueno, ya la zona céntrica ya se ha convertido en prácticamente Málaga entera, como Málaga es muy pequeñita, sobre todo no puede crecer hacia adentro, sino que tiene que crecer horizontalmente, pues se ha convertido ya en todo el centro. Y es verdad que cada vez es más asfalto, se necesitan más zonas verdes. Yo creo que es interesante por lo menos plantear eso, que haya más proliferación de zonas verdes, ¿no? Planteaba Pepe antes que los periodistas estamos en el centro de la noticia y durante el verano solemos hablar de las islas de calor, de cómo el asfalto está poblando todas las ciudades y eso genera un calor porque no hay sombra de árboles, porque cada día hay menos árboles y bueno, quizá eso sería una forma también de darle oxígeno, refrescar una zona tan poblada como es la de Carretera Cádiz y Cruz de Humilladero. Está claro que es una de las zonas más pobladas de Europa, creo, y que hace falta zonas verdes. A mí me da mucha envidia cuando salgo a otros países y veo la cantidad de parques que tienen en las ciudades y la cantidad de zonas verdes que hay, y me da envidia porque en Málaga no tenemos muchas, y creo que es una oportunidad de tenerlo. A mí me gustaría, desde luego, que se hiciera un bosque urbano. Yo entiendo que tendrá repercusiones económicas para la ciudad el hecho de dedicarlo a zona verde y no dedicarlo a hacer rascacielos, pero a mí personalmente creo que es importante. El otro día comentaba en mi red social, ¿no?, que los políticos deberían de aprender de los farmacéuticos y lo hacía porque los farmacéuticos cuando se saca un nuevo medicamento se tienen en cuenta, lo primero se hace un ensayo clínico y se tiene en cuenta la seguridad y los efectos secundarios a largo plazo. Pues cuando se toman decisiones políticas también hay que tener en cuenta que las decisiones políticas también tienen efectos secundarios a largo plazo. Entonces, por ejemplo, esto es un caso. Evidentemente hay que pensar en que Málaga tiene que seguir siendo una ciudad agradable y una ciudad donde nos apetezca vivir a todos, no ahora, sino también en el futuro, con lo cual hacer zonas verdes yo creo que es una buena solución. Y además, si hemos adquirido el Soho en el centro, ¿por qué no tenemos un Hyde Park como tiene Nueva York, ¿no? Es decir, porque no tenemos ese gran parque, ese gran pulmón, como el Retiro en Madrid, por ejemplo. Sí, es importante, ¿no? Pensar un poco el objetivo a largo plazo, como decía Pepe, hacia dónde queremos que vaya la ciudad, ¿no? Es el planteamiento de las torres sería para aumentar o ayudar al crecimiento económico. Pero claro, ¿a costa de qué y a qué precio? Creo que se convertiría en una ciudad un poco más hostil, ¿no? Yo ya te he dicho, yo soy de Madrid y me parece ya un sitio donde no se puede vivir a gusto. Y no me gustaría que Málaga tomara un poco también ese tipo de crecimiento. Entonces, un lugar con un bosque urbano, una zona de ocio, de naturaleza, de bienestar, genera calidad de vida en la población local y, ¿por qué no?, en los turistas y las personas que vienen a visitarla, ¿no? Gemma, te he dejado con la palabra. Sí. No quería interrumpir, que es que me ha gustado mucho el símil que ha comentado con el tema de los políticos y los farmacéuticos. Pero es que, claro, la diferencia es que los farmacéuticos tienen, su trabajo es a largo plazo y los políticos su más largo plazo son los 4 años. Entonces, bueno, sí, tiene exactamente, es lo que hay una candidatura, una candidatura, un proyecto electoral en donde ellos están pensando
Exactamente. Dentro de 4 años me presento a las municipales, dentro de 4 años Claro. tengo Y que si a los 4 la años autonómica. me presento a otra, es otro programa y es otra. Entonces, claro, sí es verdad que es muy interesante el símil, pero los políticos están pensando a 4 años vista más. Vamos nosotros a intentar que se conciencien, mira que lo decimos muchas veces en este programa, que piensen a medio largo plazo, no solo a un plazo de cada 4 años. Y ya que nos hemos metido en salsa política, ya saben ustedes que lo que lleva siendo salsa política desde el pasado jueves es la renuncia de Íñigo Errejón de ser portavoz de Sumar en el Congreso y de su carrera política. Pero es que, vamos a ver, os pregunto primero a las mujeres porque al fin y al cabo Íñigo Errejón era un adalid del feminismo. Nos daban carnet de feministas, a quién era feminista o no. Parece que tienes, siempre hablamos de presuntamente, ¿no? Sí. Pero presuntamente, pero él, según Yolanda Díaz, algo ha hecho, porque si no, no se retira y si no, no confiesa a su jefa, que es la vicepresidenta segunda del Gobierno, que tenía que marcharse de la política. Bueno, yo creo que aquí, para mí, ¿no? Evidentemente este caso tiene muchísimas ramificaciones. Para mí lo más grave es que estaba predicando una cosa y haciendo otra, ¿no? Supongo que ahora hablaremos de una doble personalidad, o no sé cómo lo llamáis los psicólogos, yo soy comunicadora. Y entonces, para mí es lo más grave, ¿no? Estar defendiendo, y yo, por ejemplo, que analizo perfiles políticos en mis clases con mis alumnos, hoy precisamente estaba diciendo, es que Errejón era un buen portavoz, porque realmente él se creía las mentiras, porque para él era una mentira, ¿no? lo que estaba contando, y lo decía con bastante autoridad, ¿no? Y entonces creo que por un lado eso ha sido muy grave, ¿no? El defender a las mujeres y al feminismo y lo del sí es sí y toda esa lucha que han tenido y por otro lado, evidentemente, que creo que también es muy grave y no me quiero meter en muchos fregados, es, pues evidentemente, no solamente él, que presuntamente, ¿no? Porque siempre hablamos de la presunción de inocencia, porque estamos viviendo una caza de brujas, que creo que tampoco, que hasta que un juez no determine que esa persona es culpable, bajo mi punto de vista no lo es. Después están las redes sociales que, bueno, acribillan a todo el mundo, incluso a la víctima, que me parece muy grave, ¿no? También. Pero que se hayan escondido esa serie de hechos, por lo menos pruebas, y que no se le haya retirado hasta que se pruebe que es culpable o no, pues yo creo que eso también es muy grave, porque ya no estamos hablando de un hombre, un acosador o un supuesto acusador, sino también de unas personas que le están, bueno, le están Tapando. encubriendo Encubriendo. en su... Entonces, bueno, ya si queréis hablamos más de otras cuestiones, pero creo que esas dos cuestiones son bastante graves. Lo que acabas de señalar me da pie a preguntarle a Beatriz, y es esa doble vida o esa doble personalidad, que bueno, que no es muy extraño, es decir, pero claro, en un político que además iba como el niño bueno, el buen hombre que trata a la mujer como se merece, y luego es todo lo contrario. Claro, vamos a hablar, salvo que se demuestre otra cosa, que habría una doble cara, ¿no? Más que una doble personalidad, que es una patología que implica varias identidades en una misma persona, salvo que se demuestre que tenga este tipo de patología, de patología o de trastorno de la personalidad. En un principio era una doble cara, una persona que demuestra una imagen sobre él, que quiere, bueno, pues dar una impresión de, bueno, de feminista, ¿no? de bueno, cuidar y de respetar los derechos de las mujeres y de todos los ciudadanos, y en su vida privada ejercer una serie de violencia o de mensajes que bueno, demuestran lo contrario, ¿no? Y aprovechar quizá incluso su situación, porque... Claro, el poder. Es decir, una persona que ejerce violencia machista, en este caso, un hombre hacia una mujer, lo hace desde una postura de poder. Mira, el otro día, bueno, yo ayer en casa pensaba, ¿a qué esto no se lo hace a Leticia Ortiz, ¿no? A la reina? ¿Por qué? Porque es una persona y mujer, pero está por encima de ti. Entonces, ¿qué hace? Como los bueno, agresores en casa o las personas que maltratan a sus víctimas, son personas que sienten que pueden manejar porque abusan
Es decir, genero ese control hacia ti o porque lo tengo por poder, ya sea jerárquico, laboral o familiar. Y luego hablamos de lo que es la vertiente política, Pepe. Era la nueva política la que venía a desplazar a la casta, la que traía las buenas formas y la ética, y yo me imagino que para muchos de sus votantes y seguidores será una gran decepción. Bueno, yo creo que lo tiene que ser. Yo no soy votante de su partido y para mí ha sido una gran decepción, porque es verdad que era un político con un discurso como muy coherente en muchos aspectos, en otros no, evidentemente coherente con su política, y a mí sinceramente me ha decepcionado, con lo cual entiendo que sus votantes tienen que estar consternados, porque es verdad que su discurso era lo más alejado de lo que el tío ha hecho, es decir, que es una cosa que es que te rompe todos los esquemas. Yo creo que está todo el mundo en shock, excepto la gente que tuviera información de esto, deberá estar todo el mundo en shock. Yo creo que de hecho esa posición la ha aprovechado, decía la posición de poder, pero es que encima había personas que se le acercaban precisamente por su propio discurso. La chica que ha puesto la denuncia, la actriz, decía, fue a una presentación de un libro, le contactó porque le gustaba el discurso de este señor, y ahora llega este tío y se aprovecha de todo eso para abusar de esa persona. Entonces, yo creo que tiene que estar todo el mundo completamente consternado y sobre todo sus votantes. A mí me preocupa sobre todo que seguimos poniendo mucho el foco en la víctima. El otro día entré en las redes sociales de esta chica y da miedo ver lo que le dicen y cómo la insultan a la persona que en este caso es la víctima de esto. Seguimos teniendo que cambiar las mentalidades, seguimos con expresiones como, bueno, ¿qué hace metiéndose en su casa? ¿Qué hace? Y, bueno, es que tú te puedes meter en la casa de quien quiera y puedes parar la situación cuando quieras, o no tienes por qué pasar a más. Es que eso nos tiene que quedar claro a todos. De hecho, es una ley que ellos mismos han, o sea, que Sumar o Podemos Podemos concretamente, pues ha promovido, ¿no? O sea, para que es, y también hablar de las penas con respecto a la ley, que fue muy polémica, pero en este caso lo bueno que tenía la ley es que sí es verdad que se daba un paso más allá, que no solamente era una violación, una agresión sexual, también implicaba otras cosas, con lo cual yo sí creo que... A ver, me explico, no me gusta mucho esa ley, ¿vale? Pero sí, lo bueno que tiene esa ley es que sí es verdad que dábamos un pasito adelante en el sentido de que no todo vale, que yo por ser mujer no tengo que dejarme tocar o no me tengo, si a mí no me apetece. Entonces, lo más frustrante es eso, ¿no? El que una persona o su partido o la gerencia del partido, mejor dicho, pues haya luchado tanto porque haya un cambio en la sociedad y que de repente sea él exactamente, sí. Y con lo que decía de la doble personalidad, no será ese término, pero como él ha aludido a lo de persona y personaje, yo entiendo y pronostico que él va a aludir un poco al tema de la salud mental. Comunicación política, que tú eres experta en comunicación política y eso te lo quería preguntar. ¿La gestión de la comunicación política ha sido la de Sumar la misma que la antigua política? Es decir, muy poco buena, vamos, por no decir nefasta. Lo de la gestión de las crisis, lo primero que enseñamos en clase es que se tiene que, en cuanto surge una crisis, pues lo primero que hay que hacer es informar, ¿no? Y aquí ha habido, pues evidentemente, desde que se recibió la denuncia, todo el mundo lo sabía ahí, porque es imposible que no se sepa. Si lo sabe la gente de fuera, tu propio partido. Entonces, la crisis, yo creo que el partido de Yolanda Díaz va a tener muchas repercusiones, va a tener bastante problema, porque realmente se ha visto que no solamente es el presunto agresor, sino que también tenía mucha gente que lo sabía y lo han escondido. Entonces, la gestión de la crisis es complicada cuando ya no eres tú, no das la cara a priori. O sea, si por ejemplo el partido hubiera dado la cara y hubiera sido el partido el que, bueno, pues hemos detectado tal, o incluso no acusarlo, sino que, bueno, vamos a retirarlo por un tiempo porque tiene problemas. Bueno, como han dicho, tienen otros problemas. Como por ejemplo hizo el PSOE, es otro caso distinto, pero hizo con Ábalos. Nada más que surgió la polémica,
fuera de la Claro. militancia, usted no está en el grupo político del Partido Socialista. Antes tiene de que su acta. saliera, antes de que surgiera todo esto. También es verdad que, claro, nosotros que somos ciudadanos de a pie no nos enteramos de toda la información que va corriendo, pero bueno, por lo menos ahí se separó, ¿no? Después ya lo que hay por detrás es mucho más complicado que todo esto, ¿no? Porque también tendríamos que preguntarnos por qué surge ahora esta noticia, ¿no? Porque si es verdad que surge a través de una periodista muy afín a Podemos, o sea, quiero decir, justamente a Podemos, y surge esta noticia ahora, y porque no surge antes porque también estaba Sí, en que podía elecciones. estar en la nevera el caso, esperando a ver el momento adecuado, es lo que quieres decir, Sí, ¿no? exactamente. Yo creo que es el momento adecuado porque yo creo que vienen cositas Y luego, importantes. Beatriz, para el movimiento feminista, pues claro, encontrar que había una parte de ese feminismo, que era la que iba repartiendo carnets, de tú eres el buen feminista o no eres el buen feminista, y esa parte de ese feminismo es el que ha fallado, y sobre todo que era una hipocresía totalmente, absolutamente grande, porque lo que estaban realizando, por lo menos supuestamente este hombre, cuando ha dejado la política, por algo será. Es decir, Claro. no sé si será por este caso o por algo más grave que pueda haber, que es lo que decía también Gemma, ¿no? Claro. Pero ¿de qué manera al movimiento feminista también, igual que a Sumar le va a traer consecuencias, le puede traer, o al menos se ve menoscabado por esta situación? Claro, imagínate, ¿no? Como una persona o el grupo, el movimiento feminista que lucha, que se esfuerza, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, y que es el lugar y el foco, pero que hay compañeros también que apoyan todo este movimiento, y una persona con imagen que lidera un poco también todo esto, resulta que es el hombre, ¿no? O al que quieres cazar, o el cazador que es cazado de alguna manera. Creo que al movimiento y a las personas del grupo político y feministas les decepciona, como decía también Pepe, es un acto de hipocresía política que, claro, al final nos falta un poco de ética, ¿no? Estabas hablando, pues, de por qué no hacen actos un poco, oye, te apartas porque lo que estás haciendo no es coherente con lo que estamos representando, y al contrario, ¿no? No existe esa ética política. Entiendo que a lo mejor a veces es porque, claro, es que si tú me apartas y pierdo yo mis privilegios o mis derechos o mi nómina o lo que sea, igual yo también puedo contar algo de ti, ¿no? Y está todo eso más enredado que nada. Y luego, sobre todo, Pepe, porque había unas feministas que entre ellas se iban diciendo ten cuidado, pues lo han confesado ellas, Claro, ten cuidado, y sin embargo no lo denuncias, y otra mujer que no sea de tu entorno puede caer en las redes de un agresor sexual, no digo en este caso de Íñigo Errejón, sino de cualquier otro, pero siendo feministas me parece también de una decadencia absoluta. La verdad que yo cuando vi las imágenes en las que se reconocía que nosotros lo sabíamos y que nos avisábamos y que no sé qué, no daba crédito a lo que estaba escuchando, sobre todo porque no lo están diciendo un grupo de personas que trabajan en banca o que trabajan en... No, estamos hablando de políticas feministas. Entonces, a nuestras amigas les aviso, pero al resto de tal, no, esto habría que haberlo denunciado, yo creo que se ha equivocado todo el mundo. Yo creo que esto suma al descrédito, por supuesto, de su formación política, al descrédito del feminismo también, y al descrédito de la clase política, porque al final esto todavía te aleja más y dices tú, pero bueno, si es que los políticos tienen dos, o sea, la impresión que uno tiene al final es que tienen dos caras, y que una es la cara pública, o sea, lo que hablaba antes de la persona y el personaje, y no vale, es decir, tú tienes que ser el mismo, tienes que actuar en consecuencia, lo que no me puede estar a mí vendiendo de que hay que respetar a las mujeres y luego yo ser un acosador. Y luego compañeros o compañeras de partido, avisarse entre ellos para que el tío no abuse de ellas, pero luego la gente de fuera no la avisamos. Esto... Que haya una coherencia, ¿no?, con lo que transmites y quieras hacer con lo que eres. Que sí. Al final, sobre todo en ese tipo de partidos de esa índole, está mucho más, ¿no? Es un estilo de vida, en el fondo. Y no olvidemos que es uno de los apoyos que tiene el gobierno central. Es decir, las consecuencias para el gobierno que ahora mismo, para el partido que apoya al gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, esto
¿De qué manera puede también ir resquebrajándose? Porque tenemos también a Junts, por otro lado, que también dicen que va a ser decreto a decreto, ley a ley. Claro. Esquerra Republicana, que también pide pues lo que a cada uno le corresponde, porque están dando apoyo y al final piden el apoyo con una serie de compromisos. ¿De qué manera, Gemma, tú crees que puede afectar? Fíjate que sí creo que en general hay un descrédito en la imagen de Errejón, la imagen del partido. Y también hay un descrédito de la institución, pero concretamente al gobierno de Pedro Sánchez yo creo que no le va a perjudicar, al revés, porque todo el voto de la izquierda que está decepcionado puede ser que confíe en Pedro Sánchez. O sea, yo no tengo... Pero entonces, ¿tú crees que puede haber un adelanto de elecciones? No. ¿O va a aguantar la legislatura? Eso es lo que yo me refiero. Pedro refiero. Sánchez, manual de resistencia, imposible. O sea, hasta el 2027, que creo que son las siguientes, no va a haber elecciones, porque a no ser que Junts en un momento determinado, pues como Dinamite, con ¿no? su jugada maestra, pues, pero que tampoco le conviene, porque evidentemente no le conviene, la alternativa es peor. Entonces yo creo que sí le conviene a Pedro Sánchez a nivel de imagen, porque por otro lado tampoco estamos hablando de Ábalos, que eso también es bueno, y para ello... Lo que pasa es que como van surgiendo tantas cosas, Claro. yo creo que esto... No creo que el tema de Errejón dure mucho, es decir, esto tenemos ahora mismo, pero nada yo más que creo- surja algo de investigación judicial sobre el caso Koldo, entrarán con el caso Koldo, cuando no con el de Begoña, Yo creo la que mujer del presidente. la izquierda se va a... No el PSOE, evidentemente, sino ahí va a haber algún cambio. Entre Sumar, Podemos, va a haber algún cambio, porque es que Sumar es verdad que tiene un descrédito total, ¿no? No solamente por Errejón, sino también por no haberlo dicho, que creo que es casi más grave, porque una persona puede cometer un delito, pero la cúpula, ¿no?, de lo que es el partido y el no haberlo dicho con los ideales que tiene, yo creo que es casi más grave, a entenderme desde el punto de vista político, ¿no? Porque una persona se prescinde de esa persona y tal. Lo que pasa es que es verdad que Errejón era una persona muy importante a nivel político y evidentemente Podemos tiene pues muchos intereses en que Errejón no esté ahí, ¿no? Y ya, en modo titular, porque estamos ya en el final del programa, muerte política de Íñigo Errejón, ¿no? O sea, ya lo que tenía que hacer en política, ¿tú crees que podría resurgir o ya con este escándalo? Bueno, habrá que ver, es decir, que luego un juez tendrá que juzgarlo y tenemos que llegar al final de todo esto, pero si al final se demuestra que todo esto es verdad, yo es que creo que tío tiene muerte política y casi profesional, te diría, porque al final se va a convertir en un apestado, porque ¿quién va a confiar en esa persona para...? Se va a Venezuela. Bueno, se tendrá que ir a Venezuela, porque aquí desde luego no, vamos, yo no lo contrataría para mi empresa. Hay que evitar el riesgo. Digo, Lo mismo se siempre pasa que a se Vox. demuestre que O sea, es cierto no, todo siempre, esto. siempre que estas denuncias que se están presentando, al menos la que hay, pues digan que efectivamente tuvo ese comportamiento de agresor sexual. Sí, claro. No estamos Bueno, pues eso lo sabremos en los próximos meses, seguramente, según cómo vaya la justicia, que aquí se van acumulando un caso con otro. Gemma Lobillo, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana Un más. placer siempre. Pepe Alba, como siempre, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Beatriz Villagrasa también, Muchas lo mismo gracias. digo, un placer Igualmente, que estés con José. nosotros. Y a ustedes que les digo que bueno, que el caso de Errejón, como otros casos que van surgiendo en la política nacional, lo abordaremos aquí en clave de 7 Televisión en Las Luces de la Ciudad y nosotros nos vemos dentro de 7 días.